Doy gracias a Dios porque me permite la grabación de este tema. Hemos estado hablando en los temas anteriores acerca del don de la profecía, hemos estado hablando acerca de los profetas y ahora queremos compartir con ustedes algunos textos bíblicos que pueden ser de utilidad para que podamos comprender qué cosa es lo que Dios quiere que nosotros tengamos en cuenta en cuanto a una persona, si es profeta de Dios o es un profeta falso. Y también para que nosotros podamos comprender si es posible que en estos tiempos en que hemos estado viviendo desde 1844 en adelante, si es posible que en estos tiempos pueda haber alguna persona que sea un verdadero profeta de Dios. Y esto lo estamos refiriendo con respecto a Elena White, que ya la hemos mencionado en los temas anteriores. ¿Puede ser posible que Elena White haya sido una persona a la que Dios haya llamado a ser su mensajera y a ser profeta? De acuerdo con lo que la Biblia enseña, ¿podemos esperar nosotros que en estos tiempos pueda haber una profetisa o un profeta? Bien, quiero compartir con respecto a esto, a estas interrogantes, quiero compartir algunos textos bíblicos que creo nos pueden ayudar. El primer texto que quiero compartir está en Primero de Corintios en el capítulo 1. Y aquí voy a leerles versículos 6 y 7. Dice: así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que no os falte ningún don, mientras esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esta declaración del apóstol Pablo, escrita a los Corintios, nos enseña que mientras que estemos esperando a Cristo, en la iglesia de Dios no debe faltar ningún don. Además de que no debe faltar ningún don, debemos entender también que lo que el texto está diciendo es que Dios tendrá en su iglesia en estos últimos tiempos, y mientras que Cristo no venga, Dios tendrá en la iglesia distintas personas con distintos dones que Dios da para la edificación de la iglesia. Declaraciones similares a esta podemos encontrar con respecto a los dones, podemos encontrar en Romanos 12, Efesios 4 y Primera de Corintios 12. También habla, eh, refiriéndose a lo mismo, en 1 Corintios 13 y 14. Pero en 1 de Corintios 12 se manifiestan distintos dones, distintos talentos que Dios da a la iglesia. Y entre esos dones y esos talentos está el don de la profecía y el don de profeta. Así como en la iglesia va a haber pastores, personas que tienen don de oración, don de sanidad, don de lengua, ya eso hemos hablado bastante, don de administrar, distintos tipos de dones. El don de profecía debía estar en la iglesia, mientras que nosotros esperamos que Cristo vuelva a la tierra. Hay un texto que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 20, y ese texto dice: no menosprecies
las profecías. Esta declaración, este consejo del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalonicense y por lo tanto a la iglesia de Dios mientras que Cristo no venga, es el de no menospreciar las profecías. Y aquí podemos nosotros hacer distintas conclusiones. Por ejemplo, la Biblia es un libro que está lleno de profecías. Debemos estudiarla, debemos analizarla, debemos conocerla, no debemos menospreciar las profecías. Pero también significa que no debemos menospreciar el don de la profecía, que es un don que Dios ha dado a su iglesia para la perfección y el adelanto de su iglesia. También debemos entender que no debemos menospreciar a las personas que Dios levanta como profetas. Este texto dice no menospreciar a la profecía, o sea, no debemos nosotros dar poco interés o sin ninguna importancia a lo que es el don de las profecías y a lo que son los profetas. Al contrario, debemos analizarlo, debemos observarlo, porque así como habrá falsos profetas hasta el último momento, también Dios tiene personas que son sus profetas, sus mensajeros, y van a estar en la iglesia todo el tiempo hasta que Cristo venga. El apóstol Pedro, en su segunda epístola a la iglesia, hace una declaración que es muy importante y debemos prestar atención a ella. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 19. Además tenemos la palabra profética aún más segura, a la que hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Esta declaración dice que nosotros debemos estar atentos, alertas, debemos usar el don de la profecía, la palabra profética, porque es segura hasta que el día esclarezca, hasta que lleguemos a la perfección. Este tema acerca de la profecía es un tema que Dios quiere que sus hijos estemos atentos a ello, porque así como debemos estar atentos al surgimiento de falsos profetas, y Jesús dijo como señales del fin del mundo que vendrían falsos profetas, eso también significa que Dios tiene verdaderos profetas. Y nosotros no debemos dar la espalda a esto. El consejo bíblico es que estemos atentos hasta que este sol de la mañana salga y alumbre en nuestras vidas. Luego, el asunto del don de profecía es un asunto importante. El tema de que los profetas son enviados por Dios y usados por Dios es algo importante. Y una cosa que es bueno que tengamos en cuenta es lo siguiente. El que elige a los profetas es Dios. Dios le da la posibilidad al profeta de aceptar o no aceptar este don que se le está dando, como sucedió en los tiempos de Elena White, cuando Hassan Foss y William Foy no aceptaron el llamado que Dios les estaba haciendo. Pero Dios es el que levanta a los profetas, a los verdaderos profetas, y los usa teniendo en cuenta todos los parámetros que hemos estado analizando y dedicando tiempo a ello
en estos temas. ¿Cómo dar el mensaje? ¿De qué manera dar el mensaje? El mensaje, ¿qué influencia debe dar? El efecto físico del profeta cuando entra en visión. En todo eso debemos estar atentos, en el cumplimiento del profeta, en lo que dice, en el fruto de ese don, si es para bien o para mal dentro de la iglesia. A todo esto debemos nosotros estar atentos, no darle la espalda. Dios quiere que lo analicemos por dos motivos. Un motivo, no vayamos a ser engañados por el surgimiento de falsos profetas. Y el diablo es poderoso en dar visiones y en confundir. El otro es no despreciar a aquel o aquella persona a la cual Dios sí ha enviado, porque si es peligro ir en pos de los falsos profetas, también es peligro rechazar los profetas que Dios envía. En esto debemos nosotros tener cuidado, porque debemos estar en lo cierto. Si el profeta fue alguien que Dios envió y nosotros no lo aceptamos, estamos en peligro. Si el profeta es falso y nosotros lo aceptamos, estamos en peligro. Nuestra seguridad es rechazar al profeta falso y aceptar al profeta verdadero. Para esto necesitamos sabiduría. Pero recordemos que en el libro de Santiago, en la carta de Santiago, dice que si nos hace falta sabiduría, que pidamos a Dios, que pidamos con fe y Dios nos lo va a dar. En este tema que estoy compartiendo, estoy señalando los textos bíblicos que nos dicen que hasta que Cristo venga va a haber profeta. Con respecto a Elena White, ya hemos estado diciendo algunas cosas hasta este momento y también dejo, cuando este tema termine, dejo a la decisión de ustedes qué es lo que van a hacer. ¿Van a analizar sus libros? ¿Van a ver algo de lo que ella dijo? ¿Van a saber quién fue? Todo eso está en nuestra potestad buscarlo. Lo cierto es que si ella es un profeta verdadero, como yo creo, y lo rechazamos, estamos en peligro. Si es un profeta verdadero y no aprovechamos los mensajes que Dios tiene a través de ella, estamos en peligro. Por eso, lo correcto es seguir lo que la Biblia dice. Ahora, quiero compartir unos textos que están en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 12:17 dice algo importante para nuestro tiempo. Esta es la declaración. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Aquí se habla de un entonces. ¿Cuándo es ese entonces? Es en el momento en que a la iglesia de Dios le queda un remanente, le queda el resto de la descendencia, significa los que quedan fieles de la iglesia de Dios en el último tiempo de la historia de este mundo. Y ese remanente tiene dos características. Guarda los mandamientos de Dios en un tiempo donde la mayoría de los seguidores de Dios no guardan los mandamientos de Dios, dicen que están abolidos o solamente guardan 9 y o guardan mandamientos hechos por los hombres y no por Dios, como los 10 mandamientos que la Iglesia Católica ha puesto
en lugar de los 10 mandamientos que Dios escribió. En este tiempo habría un pueblo con una característica. Esa característica es guardar los mandamientos de Dios y tener también, tener también el testimonio de Jesús. Sabemos cuáles son los mandamientos de Dios. ¿Cuál es el testimonio de Jesús? ¿Qué cosa es el testimonio de Jesús? Bueno, vamos a leer Apocalipsis 19, capítulo 19 y el versículo 10. Dice aquí, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, no hagas esto, yo soy siervo como tú y como tus hermanos que se atienen al testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. O sea, en la última iglesia se manifestaría el espíritu de profecía. Y eso ha sido cierto en nuestra iglesia, la iglesia adventista del séptimo día. El espíritu de profecía se manifestó en ella a través de la vida y la obra de Elena Harmon, después Elena White cuando se casó. Y finalmente quiero darles una vez más este consejo bíblico que está en Segunda de Crónicas, capítulo 20 y versículo 20. El texto dice, cuando se levantaron por la mañana salieron por el desierto de Tecoa. Y mientras salían, Josafat se puso en pie y dijo, oídme Judá y habitantes de Jerusalén, creed al Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y estas palabras no son solamente para los israelitas, sino para los hijos de Dios en todos los tiempos. Y en este tiempo final de la historia de este mundo, dejo estas palabras. Creamos a los profetas que Dios envía y estaremos seguros. Dios nos bendiga. Si crees que este tema puede ayudar a otro, compártelo. Nos veremos en nuestro próximo tema.